Bueno, el equipo está contento, está con confianza, creo que ha hecho dos muy buenos partidos, ¿no? Las últimas jornadas y somos conscientes de que el domingo no es una oportunidad, sino es otra final más y consiguiendo una victoria pues tendríamos un camino bastante hecho. Bueno, sí, es verdad que ahora por el calendario nos tocan unos cuantos rivales que estamos todos en la misma zona. El Baleares, bueno, ya sabemos que viene de una dinámica muy buena. Y lo que te puedo decir es que el grupo no se ha fijado en si nos toca ahora un equipo o nos toca otro. Nosotros somos conscientes de que tenemos que sacar X partidos para conseguir el objetivo y miramos más allá del rival, ¿no? Miramos en nosotros y somos conscientes de lo que estamos haciendo bien, mejorar unas cuantas cosas y obviamente salir el domingo a ganar como si fuera una final. Yo creo que ya a estas alturas ya no cuenta, ¿no? Ellos saben que se están jugando la vida también, de una dinámica, creo que han ganado los últimos 5 o 4, una dinámica muy buena. Y ellos también saben que, claro, ellos vendrán con la idea de si ganamos aquí certificamos prácticamente a salvación y nosotros igual. Entonces, pues bueno, se plantea un partido duro, pero obviamente yo creo que nosotros no jugamos más que ellos. Sí, el Baleares, bueno, ya desde el principio de temporada lo hemos hablado, ¿no? Ha estado ahí en puestos que por equipo o por idea a principio no tendría que estar ahí, pero sabemos que es un gran equipo con grandes jugadores y sobre todo que, pues bueno, tiene gente con gol, creo que es el máximo goleador de este grupo y somos conscientes de que van a venir aquí a por todas. Sí, bueno, hay muy buenos equipos también. El Castellón también tenía gente muy buena, el otro día la SD también tenía gente buena. Pero bueno, es verdad que igual, por su dinámica con la que vienen, pues se hace que sea un equipo peligroso, con gente muy buena arriba y nosotros somos conscientes. Ahora bien, creo que el equipo defensivamente está muy bien y están todos a muy buen nivel, tanto los que participan, los que pueden participar o los que no. Cualquiera va a estar bien y ya te digo, confianza plena en mis compañeros. Realmente no hemos hecho cálculos, ¿no? Nosotros nos centramos en ganar, porque si piensas, no, si pierde este equipo, si gana este, si empata, nosotros nos tenemos que centrar en nosotros y si ganamos, pues ya te digo, no, yo creo que damos un pase muy grande y bueno, pues creo que para lo que ha sido la temporada, ¿no? Sería algo bonito poder intentar llegar cuanto antes al objetivo. Sí, la verdad que me noto bien, el míster me está dando la confianza, también me siento con el apoyo y la confianza de los compañeros, que esto también es muy importante. Y bueno, en el tramo más decisivo o más importante de la temporada, que es lo que viene ahora, pues la verdad que es algo que me está dando confianza y sobre todo que sí que me alegra, ¿no? Es verdad que bueno, ha sido un poquito un año complicado porque yo también vine un poco tocado del pubis del año pasado y lo arrastré bastante lo que viene siendo la primera parte de la temporada y teniendo esa intermitencia o que no conseguían ganar partidos, pues me costó un poquito coger el ritmo, pero bueno, es verdad que ahora me encuentro bien y estoy centrado en eso y sobre todo en seguir devolviendo la confianza en el campo y aportar el máximo lo que pueda a mis compañeros. Sí, en cuanto a consistencia creo que el equipo ha mejorado mucho, creo que concedemos poco, ¿no? Y sobre todo también es importante que los últimos partidos hemos sido capaces de ponernos por delante en el marcador más o menos rápido, lo que viene siendo la primera parte, y creo que bueno, pues cuando te pones por delante ya el tipo de planteamiento de partido pues cambia un poquito y también nos favorece también a nosotros por la clase de jugadores que tenemos, ¿no? Y bueno, esa es la idea, portería cero y marcar cuanto antes. Bueno, sé que llevo 4, soy consciente bueno, es que con una amarilla más pues me tendré que perder algún partido, pero nunca mido ni pienso, yo juego, se me tienen que sacar bien y obviamente voy a intentar que alargarlo lo máximo posible y pues si no me la sacan en lo que queda, pues mejor. Sí, bueno, es verdad que fuera de casa creo que estamos haciendo muy buenos números y en casa, pues bueno, tenemos que hacernos más fuertes, ¿no? También te digo, creo que todo el mundo firmaría o preferiría acabar el tramo final de liga con más partidos en casa, en tu estadio y con tu gente que fuera. Y bueno, no me cabe duda de que en este tramo final vamos a estar muy respaldados por la afición, al igual que todo el año y estoy seguro de que el domingo va a haber muy buen ambiente.